podemos hablar de esas diferencias que hay de si es niño lo vestimos de azul, si es niña la vestimos de amarillo, pero yo les quiero hablar de esa realidad implícita. Tal vez para ustedes ya conozcan un enigma. Quiero empezar con ese enigma. Este enigma es un experimento de la Universidad de Boston. ¿Cuál es la respuesta? Un padre y su hijo viajan en coche cuando sufren un terrible accidente. El padre muere, pero el hijo está con vida y lo trasladan de urgencia al hospital, donde llaman de inmediato a una eminencia médica para que lleve a cabo la operación. Sin embargo, al entrar en la sala de operaciones dice, no, no puedo hacerlo, es mi hijo. ¿De quién estamos hablando? ¿Alguien se anima a contestar? ¿Qué es lo que les vino a la cabeza? La mamá. La mamá es la eminencia médica. Muchos de los que participaron en este experimento pensaron que era un hombre. ¿Por qué? Porque eminencia médica se refiere y tienen esa realidad implícita de que solamente los hombres pueden ser médicos y médicos de un alto nivel. Entonces, o sea, esas son las imágenes que nos traen y esas exposiciones que nos traen desde nuestra infancia, ¿no? Que nos traen en nuestro entorno y que vivimos porque decimos un mecánico tiene que ser hombre, ¿no? O sea, no una mujer. Vemos esta imagen y vemos la exposición desde la infancia aparentemente insignificante como esta, que es la que nos dice esa realidad implícita. Vemos que la figura del hombre representa al doctor y que la de la mujer a la enfermera. Siempre cuando decimos enfermera nos ubicamos en una mujer, ¿no? Y no en un hombre. Entonces esa realidad implícita, esa es la que nos lleva a tener esas tendencias de diferencias en el género que no nos dejan bien libradas a las mujeres, que nos ponen en una situación siempre de sumisión o de estar abajo de los hombres. Pero esa realidad está en nuestros cerebros. Las asociaciones inconscientes sobre raza, etnicidad, género, religión, orientación sexual y estatus económico son las que llevamos implícitas. Por ejemplo, hay personas que tan solo por su aspecto ya les damos un estatus, ¿sí? Y les decimos, les ponemos motes peyorativos y decimos que su condición económica es baja o si no que es alta, o si no vemos a una persona y decimos, ay no, ¿cuántas veces hemos oído esa expresión? Yo creí que eras bien payasa, pero ya te traté y ya me di cuenta que eras una excelente persona, ¿no? Porque esa es la realidad implícita que nos da esa percepción, porque la mente es muy poderosa. Por ejemplo, si ahorita les digo a ustedes, no piensen en elefantes, ya tienen la imagen de un elefante en su mente, ¿no? Aunque les diga, no lo hagan. ¿Por qué? Porque la mente es muy poderosa. Lo que entra, las palabras son las que más poder tienen, las que más quieren. Entonces, en una situación de acoso, ustedes piensen, ¿alguna de ustedes ha sido acosado? ¿Conocen a alguien que haya sido acosado? O sea, esa respuesta quédensela ustedes, pero ya es una constante. Y el acoso también tiene que ver mucho con las palabras, ¿no? Las palabras de un piropo mal expresado, con una intención
ofensiva, el estar acechando a la persona. Y esas palabras son las que duelen, las que laceran, porque una herida física se cura. Pero las palabras, las heridas que se dan con palabras, esas se quedan. Y se quedan en esta mente que es muy poderosa. Entonces, por eso es que la gente, las mujeres que han sido víctimas de acoso, luego inmediatamente no lo expresan. Se lo guardan, pero eso se va quedando en su mente y va creciendo como una bola de nieve hasta que explota en un momento determinado y así lo expresan. Ay, voy para... Entonces, derivado de esta parcialidad implícita, fíjense que si nosotros tenemos conciencia de que existe esta parcialidad implícita que está dentro de nosotros, podemos hacer grandes cambios. Y así lo hicieron en Estados Unidos. En 2016, el Departamento de Justicia anunció un programa para entrenar a más de 28,000 policías, fiscales y otros funcionarios para que reconozcan esos sesgos inconscientes y les hagan frente a sus trabajos, ¿no? Es lo que aquí en México decimos, oye, vamos a capacitar a las personas en género, ¿no? En que sean sensibles a atender delitos de género, como el acoso, la violación, entre otros. Aquí está. Y vemos que las diferencias entre los hombres y las mujeres solamente son genéticas. O sea, no hay nada más que diferencia al hombre que la genética. O sea, porque los hombres y las mujeres actualmente, un hombre puede tener el aspecto de una mujer y puede hacerse operaciones estéticas, arreglos, y un hombre puede parecer una mujer puede parecer un hombre, pueden incluso cambiar de sexo, pero hay algo que siempre queda ahí, que es la genética. Cuando se determina el ADN, siempre lo único que no se puede cambiar, o sea, aparte, la otra diferencia obviamente es que la mujer puede reproducirse, pero lo único que no se puede cambiar es ese XY que tiene el hombre y esa XX que tiene la mujer. ¿Cuándo es cuando nos sirve? En derecho, por ejemplo, puede ser que nos enfrentemos a un aparente, que entremos, por ejemplo, aquí y haya una persona que tenga todo el aspecto de un varón, y que veamos que tiene heridas de arma punzocortante, ¿no? Y que haya perdido la vida. Cuando se realizan las investigaciones, la necropsia nos da que que aparentemente era un hombre, porque incluso, o sea, había cambiado de sexo de un pene a una vagina. Pero si se hace el estudio de ADN, el estudio genético, y se descubre que era una mujer y que las causas que originaron esa privación de la vida era por situación de que porque era mujer, entonces ya no estamos frente a un homicidio calificado, sino frente a un homicidio, a un feminicidio, ¿sí? O sea, eso es la relevancia en que tenemos que ver esa diferencia en el aspecto del derecho. Bueno, pues el acoso proviene de la palabra acosar, que significa perseguir, sin dar tregua. Es como tanto a una persona, a un animal se le acosa cuando se le caza, ¿no? Pues a una mujer se le acosa y se va detrás de ella. Entonces, las mujeres han tratado de expresar
el dolor que sienten sobre el acoso a través de la historia. Y hay un antecedente del siglo XIII a.C. Se descubrió el papiro Salt 124, en donde en la antigua Tebas detalla las acusaciones contra un hombre llamado Panep, capataz de la comunidad de artesanos que construyó las tumbas reales de la ciudad. El papiro es un registro de las acusaciones hechas en su contra por comportamiento sexual inadecuado. Entonces, o sea, ¿y qué otro tipo de acoso tenemos? Quiero enseñarles un video que a lo mejor ustedes ya han visto. Son 26 segundos. Disculpe, ¿me puede ayudar alguien a... ya, aquí está. Ya. Si lo ven es muy rápido. Hasta ahí quedó. Lo voy a volver a pasar. Le detiene y lo voy a volver a pasar. Bueno, este feminicidio, no sé si muchos de ustedes lo conozcan porque fue del dominio público y recién acaba de pasar. Se trata de una mujer que estaba en proceso de separación de su pareja, de su esposo, tienen hijos incluso, y ella era acosada, acechada por él, estaban en ese proceso. Entonces ella denuncia este hecho y entonces le libran una orden de restricción. Pero cuando ella sale de su casa rumbo al trabajo, ella nota subida en el taxi donde se dirigía a su trabajo, que su expareja iba detrás de ella. Entonces, en ese momento pasa por la casa de Jalisco del gobernador, están los guardias de seguridad, y entonces ella baja a solicitarles ayuda y enseñarles esa orden de restricción. Cuando el personal de seguridad les está diciendo, oye, mira, no es de mi competencia porque yo ejerzo funciones de seguridad, llega el marido y como ven, sin más preámbulo, la coaliciona, dejando en marcha el vehículo, se baja para acuchillarla. Y se los voy a volver a pasar porque incluso se cae el folder que ella traía con la orden de restricción. Para que se percaten de lo que les estoy diciendo. Miren, ahí está ella, ahí está pidiendo ayuda, llega. Aquí están los documentos que ella estaba mostrando, los pisa, se para y al dispararle al marido, los dos pierden la vida. Y entonces, ¿cómo vuelvo a la presentación? ¿Me pueden ayudar? Los dos pierden la vida y entonces, ¿quién se queda con los niños? O sea, ambos padres, y dices entonces, ¿qué es lo que pasa con el acoso? Aquí también fue un acoso y fue otro tipo de acoso, ¿sí? Porque los acosos, o sea, son de diferente tipo, no nada más son el acoso de querer seducir a una persona de una forma inadecuada. Entonces, o sea,
lo que nosotros no, lo que nosotros tenemos que observar es que el acoso, en su artículo 251, nos dice: bueno, el acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder. Pero lo que quiero encontrar es, por ejemplo, el acoso sexual como está tipificado aquí en la Ciudad de México. Está en el artículo 179. Dice de 1 a 3 años de prisión, ¿no? Y dice: a quien solicite favores sexuales para sí, para una tercera persona, o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable. Al que tenga una relación jerárquica derivada de relaciones laborales, esa es una de las agravantes. Otra de las agravantes es que si el acosador es servidor público, y que este delito se perseguirá por querella. Pues mi propuesta, que fue el martes ante el Congreso de la Cámara de Diputados, es que se aumenten las agravantes para el tipo como el que acabamos de ver, ¿sí? O sea, cuando las mujeres tienen una orden de restricción, o sea, se aumente la penalidad y que esa penalidad sea grave como para hacer pensar al acosador en si realmente llegar, porque, o sea, si un acosador de este tipo, o sea, tiene todo el propósito de realizar la conducta, dice, al fin que, pues son 3 años y lo puedo conmutar con una multa. ¿Pasa algo? ¿No? Entonces, o sea, es un delito menor. Entonces, o sea, y como vemos, el acoso en ese tipo de situación trae una grave consecuencia, un resultado que puede terminar, puede ser la puerta del feminicidio, como lo fue en este caso. El acoso sexual no está tipificado en todos los estados de la República, solamente en 16, como lo muestra esta tabla, que es Baja California Sur, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Ciudad de México, pero nosotros tenemos 32 estados, entonces quiere decir que en los otros 16 ni siquiera lo contemplan como una conducta indebida. Entonces, o sea, eso es lo que nos lleva. Y muchas veces las mujeres no sabemos que somos violentadas, que la conducta de un hombre nos lacera, y eso me percaté cuando ahora yo soy profesora e investigadora en el INACIPE. Y entonces resulta que en la presentación de este libro me acompañó la senadora Kenia López Rabadán, que fue la que presentó la reforma constitucional de paridad de género que recientemente se acaba de aprobar tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados el viernes, y que ahorita nada más va a pasar por los congresos. Bueno, de esa reforma constitucional ahorita les hablaré, pero ella me decía, es que al hojear el libro yo veo que está una canción que tú mencionas como algo que es violento, y entonces, o sea, que es violento para las mujeres, y a mí siempre me había gustado la trova cubana. O sea, ¿cómo puede ser que esta canción, o sea, y cuando la leo, y siendo abogada, ustedes nada más estoy reproduciendo una pequeña parte? Esta canción es muy famosa, es de Fernando Delgadillo, la ha cantado Thalía,
la ha cantado, ha sido reproducida por muchas personas. Yo incluso, o sea, me encantaba, ¿no? Porque yo decía, ay, qué romántico que un hombre te esté diciendo que eres una diosa, ¿no? Por ejemplo. Pero ya como abogada al leer el texto, veo que es parte de esa realidad implícita que se nos mete en nuestro chip y que hace que no creamos que es violento algo que lo es, algo que nos está violentando. Vean esta frase, este pequeño párrafo que dice, y todo por no hacerme un poco de caso, o sea que ya tiene el rechazo de la mujer. Ten miedo de mayo, y pues coincidentemente estamos en mayo, y ten miedo de mí porque no vaya a ser que yo cansado de verte, o sea, todo el tiempo la está viendo, la estás echando, es un acoso. Me mete en tus brazos para poseerte y arranque tus ropas. O sea, a ver, ¿eso no es violento? Que te arranquen la ropa y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente. ¿Por qué no puede mirarla de frente? Porque la está violentando. Y te diga llorando después, por favor, tenme miedo. Mucho miedo, mujer, porque no puede ser. ¿Por qué? Porque él está siendo rechazado y esto nos parece romántico. Ya dejemos el reggaetón y todo eso, ¿no? Pero esto que se supone que es romántico, fíjense cómo entra en esa realidad implícita que hace que, o sea, también nos violenten a las mujeres y que las mujeres aceptemos esto y que no lo veamos como un tipo de violencia hacia nosotras. Nosotras, las mujeres, les digo que todo el tiempo hemos tratado de expresar este tipo de laceración que significa el acoso. Entonces, o sea, ya lo vimos antes de Cristo. Este es otro caso. Es el de la primera pintora en la historia del arte, Artemisa Gentileschi. Ustedes la pueden buscar en internet y pueden ver que esta es la primera pintora y que esta obra es del dominio público y se llama Susana y los viejos y está basada en el libro de Daniel de la Biblia. Y fíjense de qué año es, ya es posterior, ¿no? Ya es en 1616. Pero si ustedes observan la historia de Artemisia, es una mujer que también sufrió acoso y abuso sexual por parte de sus familiares y que también tuvo la valentía. En 1610, cuando las mujeres no tenían derecho al voto, cuando las mujeres no tenían derecho a estudiar, cuando las mujeres no tenían derecho ni siquiera a estar en las pláticas de los varones, ella se atrevió a denunciar el que fue abusada en su propia casa y obviamente, o sea, sí se siguió una especie de proceso, pero resultó impune. Y entonces ella encontró la manera de expresar este dolor a través del arte. Y esta pintura, eso es lo que significa, un acoso. Y si ven, la mujer está totalmente desnuda. Y cuando estamos desnudos, ¿qué es lo que estamos? Somos totalmente vulnerables. Y ahí están los hombres hablando de ella, porque después de que una mujer, por lo regular, denuncia un acoso, entonces es juzgada, entonces tal vez ella lo provocó, entonces tal vez ella es la que está mintiendo, ¿sí? Pero eso es lo que vivimos en el acoso. Cuando la comunicación va avanzando y tenemos las redes sociales por medio del cual nos comunicamos, vemos que también existe ese medio para realizar acoso. Y vemos este otro caso que también está en internet y también es del dominio público, de esta chica española que denunció el acoso y sacó las fotos de los mensajes que ella recibía de su acosador. Y a esto le llamamos ciberbullying.
¿no? Hay también el cibersexting, o sea, hay muchas otras maneras de acosar, pero esta es una de las que nos ofenden. Entonces, ante este avance, cuando las mujeres van evolucionando, vemos que en Estados Unidos, en 1991, hay una señora, una profesional del derecho que se llama Anita Hill. Anita Hill era la mano derecha de Clarence Thomas y así él siempre fue su jefe, y entonces así como él fue escalando puestos políticos, ella fue avanzando con él, pero ella sufría acoso por parte de su jefe, siempre invitaciones a cenar, siempre invitaciones inadecuadas que ella rechazaba y que cada vez era más hostigada, porque el hostigamiento es el que se realiza por una persona de mayor jerarquía o en un medio laboral o en una escuela hacia un inferior. Y entonces ella tomó y se hizo de valor y lo denunció. Y entonces denunció al candidato Clarence Thomas, que estaba candidateado en ese momento a la Suprema Corte. Tampoco tuvo el éxito jurídicamente, pero sí socialmente. O sea, toda la gente empezó a hablar de esto, y esa es la antesala del movimiento #MeToo en Estados Unidos, que después, ante ese ejemplo, Tarana Burke en 1996 inició ese movimiento. ¿Y cómo lo inició? Ella era monitora en un campamento de niñas cuando escuchó, y esta es una plática muy común luego entre las mujeres cuando nos ponemos a platicar, oye, no, es que vamos en las oficinas, oye, es que tal funcionario, fíjate que era muy ojo alegre, sí, mira, yo conocí a otro que era así, y incluso me propuso algo. Entonces tú también, yo también, y entonces ahí aparece el #MeToo. Y si ustedes observan, estas dos mujeres, ¿qué es lo que tienen en común? Aparte de ser estadounidenses, que son mujeres de color. Y las mujeres de color en Estados Unidos siempre han sido más vulneradas que las mujeres de raza blanca. Posteriormente, la actriz Alyssa Milano en 2017, en el 15 de octubre, siguiendo a Tarana, lanza el #MeToo, denunciando a este productor Harvey Weinstein, diciendo que él la había acosado, y inmediatamente después pasa lo mismo. 50,000 mensajes diciendo yo también, y entre ellos varias mujeres del medio artístico de Estados Unidos denunciando a este productor, y fue un gran escándalo que hasta la fecha sigue, y todavía él ahorita está en negociaciones de no recuerdo cuántos millones de dólares para reparar el daño a las víctimas que han sido reconocidas por él también de haber sido acosadas o abusadas. En México este #MeToo no había prosperado porque se juntaron varias artistas, hubo incluso un programa de Carmen Aristegui donde junta a varias mujeres del medio artístico platicando sus experiencias, y la mayoría no mencionan los nombres de las personas ni hacen ninguna acción posterior, porque el #MeToo lo que tuvo es que muchas veces iba acompañado de nombres y apellidos y de denuncias posteriores, ¿no? Como esta de este productor. Y entonces, o sea, como que no tuvo mucho seguimiento.
Pero después viene Gloria Trevi en el 2018 y en los Latin Grammys, ella dice, yo también. Y entonces lanza una carta donde este caso de Gloria Trevi puede ser muy polémico, pueden ser personas que estén a favor, pueden ser personas que estén en contra, pero jurídicamente ella fue inocente de lo que se le acusó y nunca dijo nunca dijo su sentir hasta ese momento en 2018 en los Latin Grammys. O sea, hay una carta que yo reproduzco también en este libro. Y eso fue lo que empezó a llamar otra vez al movimiento Me Too a México. Después vino este lamentable caso de Armando Vega, que se suicidó. O sea, esto también es muy polémico porque hay personas que están a favor y otras que están en contra. Incluso el propio mensaje de él dice, no se culpe al movimiento Me Too porque lo que derramó la gota en el vaso aparentemente para que él tomara la decisión de llegar al suicidio fue una denuncia en un hashtag #MeTooMúsicos. Entonces, o sea, eso es muy polémico, pero en el punto en el que yo lo quiero tomar es que tomó otra vez importancia este movimiento. Bueno, pues dentro de la realidad implícita también tenemos a la publicidad. Como vemos, esta publicidad es de Dolce & Gabbana. Y si ustedes ven, es una mujer que está en el piso, un hombre que está sobre de ella y que hay varios hombres. Esta imagen incluso fue retirada de las redes sociales, de la publicidad de la empresa, porque se consideró muy violenta, porque lo que está trayendo a esa realidad implícita es una violación tumultuaria. Y ante esta marca que es sofisticada, que presenta el lujo, lo mostraría como algo permitido, como algo que es muy, muy sofisticado, ¿no? Cuando es un delito. ¿Y esto cómo ocurre en México? ¿Cuál es una de las violencias máximas que hay hacia la mujer antes del feminicidio? Pues la violación. Y vemos que de 1985 a 2014 ha habido 244,000 violaciones denunciadas con sentencias condenatorias para los agresores, en 6,000 casos y se procesaron otros 18,000 imputados. Solo se resuelven hasta la quinta parte de los casos, se da impunidad, no hay diferencia hasta la fecha. Entonces, o sea, por eso es que ya no tomé las nuevas, ¿cómo se llama? Las nuevas cifras, porque, o sea, son, exactamente parecidas, es algo que no se abate, que no disminuye. Y fíjense que hay cosas que sí hacen razonar, pensar en cuando se está teniendo esa violencia contra la mujer, porque como yo les decía, luego lo sentimos en la música, oímos la música y no sabemos que eso es violento, ¿no? Entonces, o sea, este ejercicio que muchos de aquí han de conocer y muchos de los que nos están viendo también han de conocer, es el famoso violentómetro. Bueno, pues este violentómetro, muchos lo conocen, pero ¿qué creen? Que muchas mujeres actualmente no lo conocen y entonces ni siquiera saben cuando están siendo violentadas. Entonces es muy bueno que cuando tú estás en una situación de noviazgo y observes este violentómetro te digan bromas hirientes, estás en el nivel 0, chantajear, estás en el nivel 1, ¿no? Vas avanzando, ridiculizar, ofender por parte de tu pareja, intimidar, ¿sí? Prohibir. Y entonces va aumentando la intensidad y cuando se vuelve rojo, pellizcar, golpear, empujar, cachetear,
¿sí? Y ya cuando tienes que tener mucho cuidado es cuando te amenazan de muerte, cuando te fuerzan a una relación sexual, ¿sí? Cuando te mutilan, cuando te revisan, cuando te alejan de tu familia. Y eso, así como la canción, ¿qué creen? Que pues muchas mujeres no lo saben. Yo en las clases que he dado de feminicidio, del protocolo de feminicidio y de violencia sexual, me han preguntado, oiga maestra, ¿y por qué una mujer aguanta y aguanta que la golpeen, que la maltraten, que pasen todo este tipo de situaciones y no deja a su pareja? ¿Por qué no la deja? ¿Qué es lo que pasa? Y entonces me meto a estudiar y hago un análisis criminológico y coincido con un autor español, criminólogo también, que se llama Vicente Garrido. Bueno, pues el primer paso para salir de una relación tóxica, de una relación de abuso en la pareja, podría ser algo que van a decir, oye, no estás descubriendo el hilo negro. Pues sí, tener el convencimiento que él no te quiere. Y eso parece muy sencillo, pero las mujeres que están en esta situación de violencia, ¿qué creen? Siempre justifican el quedarse porque piensan, no, es que lo agarré de malas, no, pero es que él me quiere, mira, me trajo flores, ay, me llevó a cenar, o sea, lo que pasa es que yo también, o sea, lo agarré en un momento difícil. No, es que mira, es que él me quiere, tenemos a nuestros hijos, ¿sí? Y entonces, o sea, aguantan, 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 hasta que ya no hay más. Y entonces entran a esa violencia en la pareja que tiene este círculo, ¿sí? O sea, este círculo lo pueden ver en InMujeres, en la página de InMujeres, que consiste la primera fase en la fase de acumulación de tensión, la segunda en la fase de episodio agudo, la tercera fase la segunda fase es cuando ya hay golpes, o sea, cuando hay maltrato, y entonces después viene la tercera fase, que es la luna de miel, viene el perdón, la reconciliación, pero ¿qué creen? Que es un círculo, porque vuelve la tensión. Y es un círculo que nunca termina hasta que la mujer pierde la vida en un feminicidio. Entonces, o sea, de ahí es que surge también la expresión de ni una más. Y sobre todo, esta frase tiene su origen en la frase ni una menos, que surgió del poema de la mexicana Susana Chávez en 1995, que escribió Ni una muerta más, refiriéndose a las muertas de Juárez. Susana fue asesinada en el año 2011 tras su lucha constante por los derechos de las mujeres, convirtiéndose en un número más de la estadística de feminicidios en México. Posteriormente, Ni una más es un informe realizado en 2009 en Argentina sobre el derecho a vivir a una vida libre de violencia. Después una ONG lo tomó, que se llama Fundación Origen, y creó esta campaña que es ponerle un alto a la violencia, ni una más, en la que participaron diversas personas del medio artístico. Bueno, pues esa ni una más, las autoridades han buscado evitar este tipo de violencia contra la mujer en los feminicidios, porque hay feminicidios muy violentos. ¿Cuáles feminicidios? Pues recordemos a Mara, ¿no? En Puebla, que creó toda una movilización de esta chica que al tomar un Uber, el del Uber fue el que la secuestró y posteriormente le quitó la vida. O el reciente caso del feminicida del monstruo de Ecatepec, ¿no? Que cómo es que
junto con la ayuda de su pareja, secuestraba a las mujeres, las torturaba, no solamente les quitaba la vida, sino también utilizaba su carne para comérsela, ¿sí? Entonces, o sea, y ahorita este señor sigue en proceso, este sujeto, y se siguen descubriendo más y más cosas de las que hizo y ha hecho que todavía se siguen dando a la luz. Entonces, o sea, yo en este libro hago un estudio criminológico de estos y de otros casos. Entonces las autoridades dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Pues mira, vamos a seguir con la ley de una vida libre de violencia que nos marca lo que es realizar una alerta de género. Bueno, ¿y alguien de aquí sabe qué es una alerta de género? Porque cuando nosotros oímos un sonido intermitente y nos suena característico, sabemos que ese sonido de qué es, de que está temblando y que tenemos que salir inmediatamente del lugar y ir a los centros de reunión. Si vemos, nos dicen o nos hablan de una alerta Amber, pues entonces, o sea, vemos, trae a nuestra mente una nota que trae la foto de la persona desaparecida, sus características, pero ¿alguien me puede decir qué consiste una alerta de género? Porque esta es una pregunta que le hice a muchos colegas, o sea, tanto abogados como no abogados, funcionarios, funcionarias, y nadie me sabía decir que era una alerta de género. Es más, yo misma no sabía que era una alerta de género, sabía que existía, pero no sabía en qué consistía. Bueno, pues la ley de una vida libre de violencia también nos dice, nos habla de las alertas de género, pero nos dice que son programas que llevarán a cabo las entidades federativas con el apoyo de la federación. Y entonces, ¿en qué consisten esos programas? ¿Y en qué consiste el apoyo de esa entidad, de la federación? Pues la federación da recursos para que haga programas preventivos. Y los programas preventivos que encontré era capacitación de sensibilización de género a los funcionarios en procuración, administración de justicia. Entonces, por eso, de ahí nos explicamos que por qué a pesar de que hay alerta de género en una entidad federativa o no lo hay, pues ¿constituye alguna diferencia? Pues no, entonces nos tenemos que esforzar. ¿Por qué? Porque, o sea, aumentaron los feminicidios de 5 a 7 y ahora de 7 a 9, ¿no? Entonces, ¿está funcionando la alerta de género? No, tenemos que realizar acciones. Una acción que ahorita no tenemos que ir a instancias internacionales. O sea, el video que les acabo de pasar, por ejemplo, podría crearse un programa de alerta de violencia de género, por ejemplo, en los antros, a la salida, para que las chicas tomen, transporte seguro, o afuera de las escuelas, o por ejemplo, las mujeres que tengan orden de restricción, destinar recursos a funcionarios que de vez en cuando las estén monitoreando para que actúen oportunamente en el caso, por ejemplo, como en el de Jalisco, ¿no? O sea, si un funcionario le hubiera dado seguimiento a esa orden de restricción y hubiera ido a su casa de esta señora que lamentablemente falleció, hubiera también evitado ese feminicidio. Bueno, pero, o sea, esto no solamente es de mujeres, también es de hombres, porque los hombres también dicen, oye, me he topado, que me dicen, oye, a mí ya me da miedo decirle a una mujer que es bonita, o me da miedo acercarme, porque no sé en qué momento ella pueda decir que yo la estoy, acosando, violentando. Entonces, o sea, también actualmente los hombres necesitan indicadores para saber cuándo su conducta es
violenta hacia las mujeres. Y también, ¿qué creen? Pues el violentómetro nos puede ayudar, ¿no? Porque a lo mejor, o sea, si un hombre cuando lee el violentómetro dice, oye, si yo hago broma, yo no sabía que una broma de estas hacia mi pareja era violencia. Y entonces se puede evitar. Hay mil formas, o sea, yo creo que lo que pasa es que lo que tenemos que tener es intenciones. Bueno, pues yo les hablaba que la primera presentación que hice de este libro, que fue en el INACIPE, fue por la senadora Kenia Rabadán, que hizo esta propuesta ante el Senado. Y ustedes dicen, oye, pero a mí ¿en qué me tiene que importar la paridad de género? Oí a un titular de un noticiero decir que había reformas más importantes que la paridad de género. No, déjenme decirles que la paridad de género que nada más se termine de concretar va a crear un cambio en México, pero radical, porque lo que determina esa paridad de género es que el 50% de puestos en la administración pública van a ser de mujeres y el otro 50% de hombres. Y ustedes podrán decir, oye, es que actualmente ya hay esas oportunidades. Miren, yo cuando empecé como Ministerio Público, pues yo hice un examen para entrar, fuimos como 2,000 personas, nos quedamos 80, y entonces, o sea, había igualdad de ministerios públicos, hombres y mujeres, pero no así en todas las áreas. No ha habido tantas procuradoras mujeres o, al caso, secretarias. Ahora tenemos ese avance con este gobierno que hizo esa paridad de género en las secretarías, pero no así en los demás toma de decisiones. Y estas tomas de decisiones tenemos el ejemplo de Islandia, donde en 1975 las mujeres se fueron a huelga, derivado de que había una crisis económica, y entonces presentaron en 1980 la reforma, designaron a la primera presidenta de Islandia, que también resultó ser la primera presidenta en el mundo. Y fue en 1980, no tiene mucho que tenemos a la primera presidenta en el mundo, después de esta recesión del 85% de la economía del país, donde todos los bancos quebraron, todas las empresas, o sea, Islandia estaba pero totalmente caída en su economía, y sobrevivió solamente una empresa financiera llamada Auer Capital, comandada por Ala Tómasdóttir, y dijeron, a ver, ¿cómo es posible que una empresa haya sobrevivido? ¿Por qué? Pues porque era comandada por las mujeres. Y las mujeres de esta empresa lo que dijeron es que la diferencia de la paridad de género era fundamental, ya que las mujeres meditan más que los hombres y que ellas piensan, cuando toman decisiones, que es lo mejor para todos. En cambio, los hombres toman las decisiones de manera más rápida por la testosterona que generan, y entonces, o sea, también actúan de forma en que dicen, bueno, yo tomo la decisión, pero ¿qué me llevo yo? Es una manera egoísta. Entonces dice esta señora, la que sobrevivió a esta recesión económica, que su empresa, las decisiones se tomaban en base a una máxima: si no lo entendemos, no lo compramos. Entonces, ¿qué creen? Que esta mujer, Ala Tómasdóttir, es la actual, lo equivalente al titular de la Secretaría de Hacienda en México. Y ahora Islandia tiene esas noticias sanas. Y esas son las buenas noticias, que México va a cambiar. Y con esta paridad de género también se va a abatir la violencia. Pues yo los invito a consultar este libro, a que si quieren
a que si pueden y tienen la oportunidad de adquirirlo, lo pueden adquirir en Gandhi y en El Sótano. Tengo otro libro que es de turismo sexual infantil, que también es un tema que es lacerante para los niños en México, porque hay 16,000 víctimas al año y se siguen sumando de una manera impune. Entonces, eso es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y esperemos que este libro sea una herramienta porque trae un análisis no solamente jurídico, sino también criminológico y social de lo que es el acoso, de lo que es el feminicidio y que lo que pretende es ser una herramienta de ayuda en contra de la violencia de las mujeres y está dedicado a ellas, a todas las que ya no tienen voz y a las que podemos seguir abogando con ellas para acabar con la violencia contra las mujeres en México. Gracias. Muy bien, pues muy interesante su plática. Gracias. Pues agradecemos a la mesa blanca Ivonne Olvera Lezama por esta plática que nos estás dando del acoso Me Too al feminicidio y ni uno más, ¿verdad? Editorial Flores Editores, pues los invitamos a todos a adquirirla, ¿verdad? Aquí en la parte de afuera están vendiendo los compañeros de Flores y pues bueno, los compañeros de Facebook Live les mandamos un fuerte abrazo, los mandamos a saludar y pues bueno, adquieran este libro, ¿verdad? En todas las librerías donde se va a anunciar este libro. Acaba de salir, ¿verdad, maestra? Sí, acaba de salir, por eso apenas, o sea, la semana que entra es que ya está, ahorita apenas está a la venta en línea y en Gandhi, pero ya la semana que entra ya va a estar en las librerías. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, maestra. Gracias a usted. Gracias.